El último día de junio, o sea, dentro de 6 semanas, tendrán lugar las elecciones internas de los partidos con voto no obligatorio, voto voluntario. Hoy, según la última encuesta de la consultora Cifra, piensan ir a votar el 50% de los habilitados. De confirmarse ese sondeo, la proporción estaría siendo más alta que el 37% que efectivamente sufragó en las internas anteriores. ¿Cómo son las preferencias de los votantes en la interna de cada partido? ¿Hay alguna ventaja clara que permita el día de hoy, por ejemplo, proyectar un ganador? ¿Qué espacio hay para las sorpresas en el último tramo de la campaña hacia la votación? Bueno, entre hoy y mañana vamos a ir revisando y analizando los últimos números de este trabajo de campo de Cifra. Estaremos con Mariana Pomies, directora y socia de esa consultora. Mariana, buen día. Buen día. Gracias por madrugar. Es habitual. Igual que todos los días. Bueno, vamos a, sobre todo, detenernos hoy en la interna del Partido Nacional y dejar otras internas para el día de mañana. Perfecto. Digo porque esa es quizás hoy la que más conversación genera, ¿no? Y donde hay más incógnitas. Bueno, hay comparación entre encuestas. Primero ubiquemos los datos de la ficha técnica del trabajo en general, ¿no? Bien, bueno, se trata de una encuesta en la que hicimos 991 entrevistas, quisimos llegar a las 1000 y en realidad hicimos más de 1000, pero luego de la supervisión tenemos que aclarar que nos quedamos con 991. Bien, que se hicieron entre el 3 y el 12 de mayo, o sea, se acaba de terminar este domingo, es una encuesta muy fresquita, es una encuesta telefónica a teléfono fijo y celular, una combinación que nos permite llegar a todos los públicos y tiene una distribución por las características sociodemográficas más importantes, similar a la de la población, lo que nos permite expandir sus resultados. Bueno, el margen de error en el caso de la comparación entre partidos, ¿cuál es? Es 3,2. 3,2. Y ahora, cuando nos metemos en la interna del Partido Nacional, que es lo que vamos a considerar en el arranque, ahí, ¿cuál es el margen de error? El margen de error crece porque es un grupo más pequeño, entonces pasa a 9,2. 9,2 de margen de error. ¿Es el mismo de mediciones anteriores? Sí, siempre va dependiendo del tamaño del grupo, pero es similar. A veces puede ser 9 con algo, depende. En este caso creo que es un grupo un poquitito más chico, llegó a ser 9,3, porque es en función del tamaño de estas personas que dicen que van a ir a votar en la interna del Partido Nacional. Justamente, para seguir, expliquemos cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que da lugar a los números? Bien, la pregunta que da lugar a los números, vamos a leerla exactamente, así no metemos la pata, es... Perdón, me agarraste. Sí, ya veo, me agarra papeles. Sí, me agarré y con la pregunta. El tema de lo que le preguntamos es si el próximo domingo fueran las elecciones internas, ¿a qué candidato, si iría a votar? Y si iría a votar, son dos preguntas. ¿No? Aquellos que nos dicen que sí, les preguntamos además si es seguro va a votar, probable va a votar, o probablemente no vote, o seguro no va a ir a votar, ¿sí? Y aquellos que dicen que seguro va a ir a votar, que sabemos que ya no es así porque tenemos experiencia en eso, les preguntamos, ¿y a qué candidato piensa ir a votar? Ajá. O sea que estos números refieren a los que dicen que están seguros que van a ir a votar. Y además es una pregunta abierta en la que no leemos ningún nombre. Perfecto. Eso es importante. Por eso te complicaba con las aclaraciones para que se entendiera el método, ¿no? Sí, porque déjame hacer una pequeña aclaración que a veces no es fácil de entender. Distintas encuestas mostramos algunas cosas distintas porque no todos estamos preguntando lo mismo. ¿Sí? Ahí hay una decisión metodológica de la encuestadora. Hay otras encuestadoras que lo que están preguntando es quién es su candidato, quién es el presidente preferido. Y después asume cuánta de esa gente votaría o no. Hay otros que preguntan si piensa ir a votar en las internas y leen la lista de candidatos según el partido que la gente prefiere votar. Nosotros lo dejamos totalmente abierto. No estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, es una decisión. Nosotros creemos que esta es la que más se asemeja a lo que efectivamente podría pasar el 30. O sea, restringen el universo a aquellos que dicen que están seguros que van a ir a votar. Sí. Ahora, a esos los dejan que mencionen el candidato libremente. No les muestran una tabla, una lista. No les mostramos. Bueno. No les mostramos. Entonces, con toda esa puntualización hecha, veamos los números. ¿Qué es lo que da la interna del Partido Nacional ahora? Bueno, la interna del Partido Nacional nos da un liderazgo de la calle Pou con un 42% de intención de voto. Y luego aparecen Larrañaga y Sartori con un 22% de intención de voto. Empate.
Antía con un 1%, y luego hay un 13% que en esa pregunta abierta nos dice: yo voy a ir a votar en la interna del Partido Nacional, pero todavía no decidí a quién. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, así que entonces tenemos algunas diferencias con respecto a la medición anterior. Sí, bastantes. Si comparamos lo que pasaba en marzo, la calle Pou tenía 40, hoy tiene 42, crece. Pero ojo, porque había tenido a principio de año bastante más. Había empezado con un liderazgo muy fuerte, 59, que se había caído en marzo, pero ahora empieza a crecer un poquito y llega a 42. O sea, crece 2 puntos respecto al marzo pasado. Para quienes siguen nuestra emisión en video, estamos viendo un gráfico que justamente compara los resultados de febrero, marzo y mayo. Luego Larrañaga pierde intención de voto. Había tenido en marzo 29 y tiene 22. Había empezado con menos en febrero, con 18, pero había crecido bastante en marzo, que tenía que ver también con la presentación de la firma. Fue un momento en el que estuvo muy en el candelero, pero ahora vemos que baja a 22. Y Sartori, que es el que sistemáticamente viene creciendo. Empezó con 9, cuando apenas la gente lo conocía, creció a 17 en marzo y hoy tiene 22% de intención de voto. El grupo de intendentes, otros candidatos, antes estaba Verónica Alonso también en ese grupo de otros, hoy tiene el 1%, había empezado en febrero con 4. Y luego crece un poquito el grupo de aquellos que sí quieren ir a votar en la internacional, del Partido Nacional, que quieren ir, pero todavía no tienen definido el candidato. Empezó con 10, 12 y hoy 13. De modo entonces que, resumiendo, tenemos caídas de la calle Pou y Larrañaga y crecimiento de Sartori. Sí, por eso cuando yo digo, bueno, este es un empate, ¿no? Es un empate extraño. En el segundo lugar, sí. Es un empate extraño. Si el primero sigue siendo de la calle Pou, que si bien ha perdido peso, todavía mantiene una distancia por encima del margen de error, ¿no? Entonces uno diría, bueno, entonces ya no discutamos más. ¿Qué importa el segundo si la cosa está cerrada? El problema que nosotros vemos, para nosotros, es que hay movimientos en ese otro grupo y uno no sabe hasta dónde puede llegar. ¿Por qué? Porque Sartori ha venido creciendo sistemáticamente. Sabemos que el último mes es un mes decisivo, donde se trabaja mucho en la campaña. De hecho, en unos días va a levantarse la veda política para la comunicación, veda que, bueno, no ha sido muy veda, pero en los hechos va a empezar la publicidad fuerte. Uh-huh. Y entonces ese último mes, y si recordamos la pasada, fue el mes, por ejemplo, donde la calle Pou más logró crecer y pasar a Larrañaga y ganar más tranquilo esa interna. Entonces, por eso no nos animamos a decir, con un candidato fuerte que siempre ha estado primero, las cosas están cerradas. O sea, esa es tu advertencia. No está cerrada la interna del Partido Nacional. Y no, porque hay un candidato que viene creciendo y otro que viene perdiendo fuerza en el segundo y tercer lugar, uh-huh. Y eso no sabemos cómo puede terminar. Y además, y no es por cubrirme, y acá viene la tercera placa que nosotros estamos mostrando, no es lo mismo la intención de voto de aquellos más militantes, que sabemos que son los que seguro van a ir, con otro grupo de personas que dice que va a ir y que muestra intención, pero que no es ni tan cercano a la política, ni tan cercano al partido, y que son esos votos débiles que hoy te dicen que sí, pero si el domingo se me complicó, si hace frío, si llueve, capaz que no voy. Entonces, a ver, ¿qué pasa si manejamos las dos posibilidades? Nosotros tratamos de entender cómo se va a comparar ese grupo mirándola por distintas características. Y una es cuán cercano se siente efectivamente al Partido Nacional. Usted dice que va a ir a votar en la interna del Partido Nacional, pero le hacemos otras preguntas para ver si es de esos grupos militantes o tradicionales que siempre vota, o un nuevo votante o un votante más tibio que pienso votar, capaz que hasta siempre voté a los blancos, pero voy más o menos, no me siento tan comprometido. Uh-huh. Entonces, entre aquellos más militantes, más cercanos al partido, Larrañaga tiene un liderazgo más fuerte que Sartori. Vemos ahí la columna que dice cercanos para aquellos que están mirando, el 44% de estos más militantes votaría a la calle Pou, mantiene el liderazgo. El 27% votaría a Larrañaga y el 19% votaría a Sartori. O sea, Sartori acá tiene 8 puntos menos que Larrañaga. Ahí no es empate. No es empate. Pero si miramos al otro grupo, que son aquellos que piensan votar en la interna del Partido Nacional, que me dicen, sí, seguro que voy, pero que no son militantes del Partido Nacional, no son cercanos, no se sienten parte del Partido Nacional, ahí se revierte. Y mantiene el liderazgo la calle Pou con 41, Larrañaga baja de 27 a 7 y crece Sartori 10 puntos, de 19 a 29. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir?
Y acá podemos mostrar algo más interesante que tiene que ver con el perfil de votantes de Sartori. Es distinto el votante de Sartori que el votante del resto de los candidatos del Partido Nacional. Incluso algunos vienen de afuera del Partido Nacional, que se sienten atraídos por el candidato, son votantes más tibios, que no se sienten tan militantes del partido y que no se ven entusiasmados por los otros candidatos. O sea, atrae cierta cosa nueva. Y además, por el perfil socioeconómico, es distinto el votante de Sartori al votante de Larrañaga y la calle Pou. Pero también es el votante menos fiel. Es el votante que capaz que si se le complica no va. Mientras que el otro se siente más comprometido con el partido y con el candidato a ir a votar. Entonces, no solo va a depender de cómo este mes los mantenga a estos más tibios, fieles a su intención y que efectivamente lo logre, sino que pase ese día y qué aparatos logren armar cada uno de los candidatos para que efectivamente esta intención o deseo de voto se confirme con el voto efectivo. ¿Tenés alguna pregunta más sobre esta encuesta, sobre la interna del Partido Nacional, Romina? Sí, Mariana, a ver, con estos datos que estás mostrando, ¿tienen un panorama ustedes de a quién le está robando votos Sartori? Sí. ¿Está robando en la interna del Partido Nacional o está creciendo por fuera de lo que es el Partido Nacional? Bien. Sartori es un candidato, lo que se dice en ciencia política, un poco catch-all, que saca un poquito de cada lado, ¿sí? Que eso es novedoso para el Partido Nacional, que tienen candidatos más centrados en un mismo perfil, ¿sí? Sartori ha traído votantes de otros partidos, ha traído votantes del Partido Colorado, ha traído votantes del partido de la Gente, de Novik, también ha traído votantes del Frente Amplio, todos con un perfil similar, de nivel socioeconómico medio bajo y menos educado. Y también un poco del Partido Nacional, pero no tanto. Yo creo que, por lo que nosotros hemos venido viendo, ha robado más a los otros, a una variedad, que al resto de los candidatos. También un poco atrae del propio partido. Tiene un perfil de votantes más jóvenes, menos cercanos a la política, menos interesados en la política, ¿sí? Por eso también es un voto más riesgoso, porque no es el voto más militante, y los que más van a votar es la gente mayor. Los jóvenes votan menos, entonces su trabajo es doble, no solo es atraerlos de otro lado, sino mantenerlos y efectivamente que eso se traduzca. Pero por lo que nosotros vemos, no es un candidato que le saque a un único partido o a un único sector. Ha ido robando más por perfil que por pertenencia o adhesión partidaria. Da para mucho este panorama, estos números, este primer análisis que hace Mariana, pero vamos a poner los puntos suspensivos y vamos a redondear la conversación de hoy mirando la encuesta de intención de voto rumbo a octubre. Por lo menos un pantallazo rápido. ¿Qué es lo que dice este trabajo que ha hecho Cifra del 3 al 12 de mayo? ¿Qué es lo que dice en cuanto a la intención de voto por partidos ahora? Bien, nosotros lo que vemos es que todavía octubre queda lejos y los candidatos no están definidos, sí, pero es una aproximación importante. Falta mucho dato, falta mucho factor que va a incidir, pero bueno, con esas prevenciones, ¿qué dice la encuesta? Bueno, la encuesta lo que dice hoy es que el 30% de los uruguayos, si las elecciones de octubre fueran este domingo, votarían al Frente Amplio, 30%. 29% al Partido Nacional, 14% al Partido Colorado, 2% al Partido Independiente, 4% a Cabildo Abierto, 3% a otros partidos, donde sí entra ahí el Partido de la Gente, y 18% que dicen que todavía no tienen decidido a quién van a votar o que votarán en blanco o anulado. ¿Qué implican estos números en la evolución de la intención de voto? Bueno, lo primero que implica es que hay un empate técnico entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Esto para nosotros es la primera vez en estos años, yo diría en estos 15 años que lo vemos, y para nosotros es una novedad. Por eso, si bien el escenario es muy aproximado, para nosotros es un cambio importante. ¿Y cómo se llega a esto? Vemos que el Frente Amplio ha perdido intención de voto desde el principio de año 4 puntos. Nosotros en febrero lo veíamos con 34% de intención de voto. En abril los mantenía y sin embargo ahora en mayo vemos que baja a 30%. Vemos que el Partido Nacional en realidad no es que haya ganado todo esto que el Frente perdió, porque se mantiene bastante estable. Empezó con 27 en febrero, 28 en abril y 29 en mayo, o sea, crece 2 puntos desde febrero, pero no son los 4 que pierde el Frente Amplio.
Y luego vemos un Partido Colorado que había empezado remontando, porque este 14 uno dice es poco, sí, pero venía de casi 7, o sea, en realidad había crecido en febrero. En abril había continuado esa remontada a 17, pero vemos que vuelve a sus niveles de febrero con 14%. Y el Partido Independiente se mantiene con 2 desde principio de año. Otra novedad, además de la caída del Frente, aparece Cabildo Abierto con 4%, que para nosotros es la primera vez. Esta también es una pregunta abierta, o sea, nosotros nunca no nombramos los partidos y aparece espontáneamente con 4% de intención de voto, lo cual es muy novedoso para el escenario político uruguayo, que cuesta este tipo de crecimientos rápidos en un mes. Y luego 3% para el resto de los partidos, que en febrero juntaba 5%. Ahí pesaba más el partido de la gente, pero lo hemos visto perder intención de voto, y el conjunto, Unidad Popular, PERI y algún otro partido llegan al 3%. Y otra cosa que creció respecto a la última medición es los indecisos, que en abril eran 15 y hoy son 18. O sea, se volvió al nivel de indecisos de febrero. Exactamente. Esto que nos dice que la oposición obviamente en su conjunto suma más que el Frente Amplio, que el Frente Amplio está en su momento más débil para nosotros en registro de encuestas, y además que está en un momento muy débil respecto a 5 años atrás. Hace 5 años, cuando el Frente estaba preparándose para las internas, que recordemos, tampoco fue una buena votación que el Frente tuvo en las internas. Las internas no son un indicio de cómo les va a ir en octubre, ¿no? Pero tenía 43% de intención de voto, perdón, 44%. Sí, estamos viendo, ahora podemos ver ese gráfico que compara con 5 años atrás. Sí. 44% de intención de voto. Hoy tiene 14 puntos menos. El Partido Nacional estaba hace 5 años con un 30%, acá la podemos ver, con un 30% de intención de voto, y hoy está casi igual, 29%. O sea, 14 puntos que pierde el Frente no los gana el Partido Nacional, que es su principal oponente. Incluso tampoco los gana el Partido Colorado, que tenía 18 hace 5 años y hoy tiene solo 14. Aparece un partido nuevo, 4% para Cabildo Abierto, que no estaba 5 años, y lo que pasa es que se multiplica por 3 los indecisos. Hace 5 años solo el 6% estaba indeciso o iba a votar en blanco o anulado. 5 años después, el 18%. Y ahí está parte de esa pérdida del Frente Amplio. ¿Qué quiere decir? Por un lado, un debilitamiento muy fuerte del Frente Amplio, pero por otro lado, una incapacidad o una dificultad de los otros partidos de terminar de convencer a esta gente. No es lineal, no están los 14 puntos en los 18, porque algunos sí, ya están en los otros. También el Frente gana algunos nuevos. Pero lo que vemos es que, si bien el conjunto de la oposición crece gracias a los partidos más pequeños, no gracias a los partidos grandes como el Partido Nacional y el Partido Colorado, que logran atraer, que no logran convencer a estos descontentos. Mariana, gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Tenemos que cerrar por hoy, pero mañana nos reencontramos. Falta la interna del Frente Amplio, falta la interna del Partido Colorado y faltan otras consideraciones que surgen también de esta última encuesta de intención de voto de la consultora Cifra. Gracias. Un gusto. Nos vemos, nos hablamos mañana.